A ver. Hola a todos, muy buenos días. Como ya lo saben, mi nombre es Dulce Robles, estoy a cargo de la Oficina de Tutorías y Apoyo a la Docencia y pues es para mí un placer darles la bienvenida a este ciclo de webinars de formación docente organizados por la Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos. Este es el tercer webinar perteneciente al ciclo Inclusión y forma parte de una serie de eventos de formación docente que hemos estado desarrollando a lo largo del trimestre para ustedes y nos da un placer enorme tenerlos en este evento. En esta ocasión contaremos con la presencia de la maestra Claudia Peña Testa, quien nos ha preparado una presentación titulada Inclusión de estudiantes con discapacidad en educación superior. Para quienes aún no saben más de nuestra ponente el día de hoy, pues les voy a comentar un poquito. Ella es titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad en la UNAM, doctoranda en el posgrado de Pedagogía en la UNAM con el proyecto sobre la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, integrante del comité editorial de la revista internacional Pasajes, coautora en publicaciones sobre discapacidad e inclusión, fundadora de la Asociación Civil Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón. Es líder honoraria regional de familias de América Latina por Special Olympic Organization, conferencista, ponente y tallerista en eventos nacionales e internacionales sobre temas de discapacidad e inclusión. Esto es solo una breve semblanza sobre su trabajo, entonces nos puede dar una idea de que ella es una experta en este tema. Sabemos que tiene una ardua labor en estos temas y pues es para nosotros un honor tenerla con nosotros. Quisiera recordarles a los presentes, a quienes vean esta grabación por medio de YouTube, que para nosotros es sumamente importante el contar con sus comentarios, con sus inquietudes, con esas experiencias que ustedes han tenido para contribuir a desarrollar esta labor colaborativa. Entonces, agradeceré que durante la sesión pues, nos compartan sus comentarios, sus inquietudes por medio del chat o también levantando la mano al final de la presentación para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Con toda confianza pueden levantar su mano, pueden abrir su micrófono al final de la sesión y con gusto pues los vamos a escuchar. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestra ponente, la maestra Claudia Leticia, y pues bienvenida maestra, este es su espacio, adelante. Gracias, buenos días a todos y a todas y pues les doy las gracias por la invitación. Sé que esta presentación, además de los profesores que se están conectando, también pues la verán después por el canal. Entonces dejaré mis datos en el chat por si después alguien quiere mandar algún correo o si gustan algún material o ahondar en algún tema, pues con mucho gusto podemos ahí tener alguna comunicación. Bien, voy a permitirme compartir la pantalla para empezar a platicar sobre el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de inclusión, pues en principio inclusión es una palabra que da cuenta intrínsecamente de un término que es el de exclusión. Son estos conceptos que es sencillo entenderlos a partir de lo opuesto, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos nosotros de inclusión, también es reconocer que históricamente han sido grupos de personas, colectivos, que han sido excluidos históricamente de diferentes espacios, el educativo, el laboral, el social, etc. Y por supuesto que esto obedece a diferentes concepciones que se tienen de los propios grupos. En este caso, la discapacidad, que es el tema que nos compete hoy, tiene una importante conexión con percepciones históricas que se han tenido sobre la discapacidad, ¿no? Estas percepciones que pueden estacionarse o colocarse en términos como la diferencia, la normalidad,
y bueno, esto por supuesto nos deja ver cómo en ocasiones el pensar a alguien diferente, o sea, diferente de quien tal vez ha tenido o ha impuesto un estereotipo, ¿no? Pone en este campo de inclusión-exclusión a una persona, ¿no? Y pues es el caso de la discapacidad. La discapacidad desde el cuerpo, el pensamiento, la expresión, el lenguaje. O sea, lo hablo porque pues al final sabemos que la discapacidad tiene una relación con algunas de estas funciones. Entonces, esto ha ubicado a la persona con discapacidad en un campo donde se le ha percibido como el diferente, el anormal, a partir de alguna característica. Y por supuesto que es un tema muy interesante cuando hablamos de prejuicios, estigmas, estereotipos, de estas construcciones, ¿no? Incluso la propia discapacidad es una construcción, ¿no? Pero lo que quiero hacer es justo acompañar esta idea con este marco nacional e internacional para ir comprendiendo por qué hoy hablamos de inclusión, ¿no? O sea, no es una moda, sino que hablar de inclusión reconoce principalmente la exclusión de grupos que han sido excluidos, exclusión de grupos que han sido discriminados y que por supuesto se han agredido sus derechos, ¿no? De manera histórica. Y bueno, en este sentido les quiero comentar que han existido diversos instrumentos internacionales. En estos instrumentos internacionales se alude a esta exclusión, por lo que se buscó cómo poder primero pues poner, visibilizar el tema y posteriormente cómo generar acciones de manera conjunta para que se pudiese garantizar el derecho no nada más a la educación, sino al trabajo, a la integración, a la vida en comunidad, a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Y bueno, así es como encontramos estos instrumentos, que no voy a detenerme en ellos, simplemente les comentaré que aquí tenemos el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, un marco de acción que se da en Phnom Penh, Tailandia, las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades, la Declaración de Salamanca, donde aquí, por ejemplo, se plantea la inclusión educativa, ¿no? Ya antes venía tocándose justo esta cuestión de cómo garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, en la Declaración de Salamanca, en el marco de acción, puntualmente se llevan algunas aseveraciones en torno de qué debería de ocurrir en el campo educativo. Y así es como llegamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un instrumento que, perdón, México ratifica en el 2008 y que lleva a México y a otros países firmantes a homologar sus leyes en torno al tema. Es por eso que la inclusión se mira es como este proceso. Sabemos que se han tomado algunas acciones, pero hay ocasiones en que se toma la acción y no se sabe qué hay detrás de la acción, ¿no? Entonces estos instrumentos pues ayudan justamente a ir entendiéndolo. Y acompañado de la convención se encuentran los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estos objetivos, como sabemos, parte de la Agenda 2030, ubican en el objetivo 4 la educación de calidad, que implica una educación para todos, ¿no? La Convención sobre los Derechos, en su artículo 24, habla justamente del derecho a la educación y cómo hay una obligatoriedad para generar un acceso a la educación y generar las condiciones y los apoyos para que las personas se puedan desarrollar en este ámbito. Y bueno, nacionalmente tenemos diferentes cambios en la Constitución en 2011, 2018, 2019. Estos cambios que tocan a educación básica, por ejemplo, y vamos a encontrar los últimos cambios que incluyen ya a la educación superior.
En este sentido, se habla de que la educación superior también debe ser una educación inclusiva. Tenemos también la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Educación, que justamente también en su articulado ha tenido diversos cambios que tienden a garantizar el derecho a la inclusión educativa. Y la Ley General de Educación Superior, que en el 2021, pues también es parte de estas iniciativas legislativas para garantizar en todos los niveles este derecho. Y bueno, ahora lo que me gustaría comentarles es algunas cuestiones tomadas principalmente de la convención y que podemos ir aterrizando en el campo educativo, ¿no? En principio, les quiero comentar que la convención hace un parteaguas en la definición de la discapacidad y nos arroja hacia el modelo social y de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que habla de la discapacidad como un resultado entre la persona con limitaciones y las barreras estructurales, actitudinales y culturales que impiden la plena participación de el derecho, la garantía de ejercicios de las personas, ¿no? Cuando hablamos de esta definición, se hace un parteaguas. ¿Por qué? Porque anteriormente se veía la discapacidad como, en un momento de la historia, como la responsabilidad de la persona de integrarse, de atenderse, de mirar por sí. Ajá. Pero surge un movimiento muy interesante a finales del siglo XX de personas con discapacidad, donde en principio proclaman nada de nosotros y nosotros. Es decir, no queremos que se tomen decisiones si no somos consultados. Por un lado, ¿no? Es esta parte de la participación, ¿no? Pero por otro, dicen, nosotros tenemos una condición, pero vivimos excluidos por las barreras que se producen en el entorno. Es decir, la falta de adaptaciones, la falta de servicios para personas con discapacidad, pero también la ausencia de reconocimiento en torno a que somos personas y que somos sujetos de derecho. Entonces, esto se vierte después en la convención, donde justamente con esta definición se reconoce que hay una interacción entre la persona con discapacidad, entre la persona con estas limitaciones y con las barreras que hay en el entorno. Bueno, para ejemplificar esta definición, me gustaría recordar a Stephen Hawking, que como ustedes saben, pues es un hombre que vivió con una discapacidad, con una limitación de movilidad muy importante, y que el único medio que tenía para comunicarse era un sintetizador de voz, que bueno, él de hecho también tenía limitaciones para escribir, se le hacen adaptaciones y con este sintetizador puede él reproducir lo que quiere decir, ¿no? Y bueno, escribe libros y, con muchísimos premios, ¿no? Por sus contribuciones, pero él hace el prólogo del informe de la OMS en 2011. Y él dice algo muy interesante, ¿no? Él dice que él está cierto, es consciente de que si hubiese nacido en un país que no tuviese las condiciones que él ha tenido, él no hubiera hecho lo que en ese momento había logrado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Justamente que el entorno tiene determinación en la vida del sujeto. Si la limitación es permanente, la limitación puede ser muy significativa, puede requerir de muchos apoyos, pero si en el entorno se gestan justamente estos ajustes y estos apoyos, la persona podrá desarrollarse mucho mejor, mucho más, tener una calidad de vida diferente. Entonces, bueno, me parece que esta participación de Stephen Hawking pues es muy ilustrativa en este tema, ¿no?
quiero aquí rescatar unos principios fundamentales que tiene la Convención y que me parece que traerlos al campo de la educación son muy útiles, porque así vamos ilustrando de qué forma nosotros como docentes podemos aplicarlos en el aula y con ello generar algunas pues ambientes más incluyentes, ¿no? Y bueno, uno de estos principios es la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad, pues, es una característica del urbanismo, de la edificación, el transporte, los medios de comunicación, que permiten a cualquier persona su uso. Y bueno, aquí nosotros tenemos en la ilustración, podemos ver una persona que sube al autobús justo con una rampa que tiene el autobús, ¿no? Si esa rampa no estuviera, para la persona sería muy difícil ingresar al autobús, ¿verdad? Entonces, esta es pues una cuestión de accesibilidad al transporte. En la segunda imagen tenemos una persona con discapacidad visual que está usando un lector de pantalla. Este lector de pantalla lo que hace es pasar el texto a voz. Y entonces la persona lo que hace es escuchar lo que tiene el documento. Como verán, esta es una cuestión de accesibilidad a la información, que justo lo tenemos aquí, ¿no? Esta accesibilidad a la información se puede dar en los medios, en los mecanismos, en las técnicas que se utilizan y posibilitan la comunicación. Y por supuesto tenemos la accesibilidad web, ¿no? Que significa que personas con algún tipo de discapacidad puedan hacer uso de la web y que puedan percibir, entender, navegar, interactuar, etcétera, igual que lo hacemos las personas que no tenemos alguna discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladamos esto al ámbito educativo? En principio, pensemos en la accesibilidad que pudiesen tener los recursos educativos, los materiales, ¿no? O sea, si yo doy un documento a mis alumnos para que lo lean, ese documento puede estar en un Word, por ejemplo, que ese Word posibilita la lectura por medio de un lector de pantalla. Si lo doy digital, tendría que ver que en digital pueda también leerse por medio de un lector de pantalla. ¿Por qué? Porque si está en imagen, el lector de pantalla no lo va a reconocer. Entonces, nosotros que utilizamos tantos documentos digitales, pues sería buenísimo, ¿no? Que pensemos qué de esos documentos podrían ser accesibles para una persona con discapacidad, ¿no? Y si no, pensar en cómo se podrían convertir, y tal vez no lo haga yo, sino con la ayuda del grupo. Y en este sentido, pues también a ellos darles esta posibilidad de decir, a ver, ¿de qué forma podemos llegar a darle esta información a una persona que tuviera esta limitación, por ejemplo, ¿no? En la accesibilidad web tenemos un gran compromiso en las universidades porque desde la inscripción, pues los estudiantes utilizan nuestras páginas web. No se diga cuando van a atender alguna convocatoria para una beca. Una persona con discapacidad que no navega en una web accesible va a tener una desventaja. Entonces, de nada sirve que las personas con discapacidad sean un grupo prioritario para otorgar becas si no tenemos el acceso para que ellos participen. Entonces, fíjense cómo podemos caer en estas contradicciones, ¿no? Para decir que algo está hecho para personas con discapacidad, tendríamos que pensar en toda la cadena de accesibilidad, ¿no? Bien, el término, por supuesto, que hoy nos convoca es inclusión. Inclusión como un reconocimiento de derechos, como un respeto por las diferencias, como una valoración de cada una de las personas, como una participación, pero también como esta equidad en el pensar, el cómo hacemos para que las personas participen en igualdad de oportunidades. Y bueno, aquí ustedes pueden ver dos ejemplos. Uno de ellos tienen una imagen, jóvenes en un partido de voleibol, y en el segundo, yo diría que igual, ¿verdad? Son jóvenes en un partido de voleibol. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Y nosotros podemos ver que la diferencia está en que mientras en la primera imagen los jóvenes están parados, ¿no? En el partido, aventando la bola, vemos cómo se despegan
sus pies del piso. En la segunda lo que vemos son personas que seguramente no tienen una movilidad en piernas, ¿no? Como lo tienen las primeras, pero vemos que la red está más baja a la altura de que ellos puedan tener esta interacción con la pelota, con el equipo, y seguramente el acceso ahí ha sido hasta en cómo se juega, ¿no? Seguramente ha habido algún cambio en las reglas, en los tiempos, en el número de integrantes, pero en ambos lo que vemos son jóvenes jugando, ejerciendo también un derecho, ¿no? A la recreación, al ocio, a practicar alguna disciplina deportiva. La inclusión, desde los autores como Ainscow, tiene que ver con la presencia, la participación y el progreso. De nada sirve tener a alguien en un salón sentado que tenga esa persona una discapacidad si no participa. Si es un cero a la izquierda, o sea, eso no es un aula inclusiva. Una aula inclusiva se tiene que mirar como este partido, donde la gente participe y se reconozca su presencia. Y bueno, la red, como la vieron ustedes en las imágenes anteriores, tiene un ajuste. Y esto obedece al concepto ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Una modificación, una adaptación necesaria o adecuada que no impone una carga desproporcionada o indebida, pero se hace para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en la imagen tienen ustedes un teclado que tiene letras mucho más grandes. ¿Para qué nos sirve? Para una persona que tiene, por ejemplo, una baja visión, tal vez no es una persona ciega, pero sí se le dificulta y requiere ampliar las letras. El ajuste que se hace en los estacionamientos de tomar algunos cajones para, y bueno, indicar incluso que se tienen anchos muy específicos por si la persona abre la puerta y tiene que bajar su silla de ruedas. Eso es un ajuste que se hace para que la persona pueda participar y las mayores veces pues se busque la independencia de esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros lo logramos dentro de nuestra aula? Si yo tengo un alumno, por ejemplo, que tiene una baja visión, tal vez él pueda ver contrastes. Entonces, en contrastes, pues tal vez a él le funcione una presentación, pero en blanco y negro. No tan colorida como a veces las hacemos, ¿no? Entonces, justamente, a veces el estudiante me puede indicar cuál es el ajuste que debo de hacer para que él participe, para que él pueda tomar apuntes y ser uno más, ¿no? Hay un ajuste, por ejemplo, que es muy sencillo y que puede ser útil para personas con discapacidad visual, es el cambio de plumones, ¿no? Por ejemplo, el verde a la distancia casi no se ve, y menos a una persona que tiene limitaciones visuales. Entonces funciona el negro, por ejemplo. Entonces, estos son cambios muy sencillos. Habrá otros, por ejemplo, si la persona usa silla de ruedas y necesita tomar clase en un tercer piso, pues lo ideal es mejor tener salones en plantas bajas que puedan ser utilizados por personas con limitaciones a construir, por ejemplo, elevadores que son sumamente costosos, ¿no? Entonces, el ajuste también puede ser curricular y es importante porque sirve para remover la barrera que impide la inclusión, implica la relación de una conducta positiva, pero también lleva un criterio de justicia. Justicia y yo diría que también dignidad. Cuando una persona tiene una limitación, por ejemplo, motriz, que no puede escribir, y a esa persona yo no le voy a exigir que tome los apuntes como lo hacen los demás. ¿Me explico? Justo y digno, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para que esa persona participe? Tal vez después se toma fotos del pizarrón, tal vez se graba teniendo un acuerdo firmado de que se usa para la persona con estos fines, etcétera, ¿no? Es decir, estos ajustes me van a permitir que la persona acceda a los contenidos, por ejemplo, ¿no? Y también
ese ajuste pues lleva un criterio de justicia para mí, ¿no? O sea, como docente, no voy a hacer algo, por ejemplo, estarle imprimiendo en braille, porque bueno, tendría que ver dónde hay una impresora braille, y eso me va a llevar como muchísimo más tiempo si hago como cada semana estar buscando estos apuntes, pero sí podría buscar otro tipo de ajustes que puedan llevar a que la persona tenga la misma información que sus compañeros, ¿no? Y bueno, un concepto fundamental es el concepto del diseño universal. El diseño universal se aplica en la arquitectura, en la ingeniería, en diferentes ámbitos, y es cómo un producto o un servicio, un programa se desarrolla sin excluir a las personas, es decir, pensando en que sus usuarios pueden utilizarlo, ¿no? Claro, esto es un reto enorme. Por ejemplo, aquí vemos un juego de parque que tiene un diseño universal. Este asiento sirve para bebés, para una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, para un adulto también con algunas limitaciones. En fin, tiene un diseño universal porque puede servir para diversos grupos poblacionales, ¿no? El subtitulado, por ejemplo, en los textos, las presentaciones, puede ser una herramienta que ayude a las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y por supuesto que también sirve para aprender idiomas. Muchos pues ponemos luego el subtitulado en series en inglés porque así pues también escuchas y vas leyendo lo que dice, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones desde el diseño universal que se piensan como un beneficio para todos, ¿no? Los principios del diseño universal justamente tienen que ver con el uso equitativo, eh, evitar la segregación o la estigmatización y brindar seguridad, un diseño agradable, por ejemplo. Aquí tienen ustedes dos ejemplos con las manillas de la puerta. Una que será más fácil si yo vengo cargada con paquetes, si yo traigo un bebé, si yo no tengo tal vez una mano, o sea, me permite abrir la puerta con el codo, por ejemplo, o incluso un niño podría alcanzarlo. La perilla va a ser más difícil, porque ahí me implica justo un movimiento, una fuerza, tener el órgano, ¿verdad?, que me permita abrirlo, ¿no? Entonces, justo vean cómo desde el diseño universal también podemos pensar en cómo se hacen las cosas, cómo se generan programas, incluso hay juegos de video también que están hechos para personas con discapacidad. Los teléfonos pues ahora ya traen muchas funciones accesibles, y bueno, aquí está justamente otro ejemplo de cómo en uno estoy hablando de accesibilidad, pero en otro cómo estoy hablando de un concepto como diseño universal, ¿no? Y aquí además sirve para diestros y zurdos, facilita la precisión y exactitud al usuario, se adapta al ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos justamente el principio, el uso intuitivo, es decir, si a ustedes les dan un teléfono por primera vez, pensemos en WhatsApp, ¿no? Y WhatsApp, ¿cuántas cosas tiene de manera intuitiva para que nosotros los usemos? Es decir, el micrófono, bueno, implica como que yo grabo y no hace falta que haya leído el manual para hacerlo, ¿no? Este tenis que ustedes ven aquí es un tenis sin agujetas y bueno, pensaríamos que ¿qué tiene de particular? Este está diseñado para personas que no pueden amarrarse, agacharse, o incluso poner, ya saben que es clásico el dedo, ¿no? Que lo pones atrás para estirar el tenis. Este se ajusta cuando siente el pie, se ajusta y se acopla a la persona que lo va a utilizar. Entonces no hace falta hacer ningún movimiento más. Entonces este está hecho para justamente pensando en el diseño universal. Ya les decía yo de esta cuestión del WhatsApp, ¿no? Cómo optimiza la información, es compatible para personas con diversas limitaciones, ¿no? Y bueno, lo que puedo decirles es que en el campo educativo hoy hablamos del diseño universal para el aprendizaje, justamente pensando en cómo desde que yo diseño una clase,
puedo pensar en una clase para atender a la diversidad, que tenga presentaciones diferentes, que permita la participación de todas y todos. Y aquí aludiría no solamente a la discapacidad, sino a los estilos de aprendizaje. Es decir, en mis alumnos yo misma puedo ser auditiva, kinestésica, visual. Entonces, un diseño universal permite que más personas puedan participar del material que yo estoy compartiendo, ¿no? Y bueno, justo ya terminamos la sesión. Esta es una sesión breve. Espero que la información que les he compartido les haya resultado interesante. Por supuesto que hay muchas cosas que ahondar, analizar, comentar, pero bueno, creo que pues esto es una breve introducción para que veamos cómo podemos ir alineando, ¿no?, nuestras prácticas docentes con estos conceptos tan interesantes y tan enriquecedores. Y bueno, yo aquí voy a detener la presentación para saber si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Claudia, por esta presentación. Nos ha abierto un poquito la perspectiva sobre lo que implica la inclusión. Va más allá de las políticas, de esos desarrollos desde la parte de arriba de las instituciones. Nos toca a nosotros como docentes aterrizarlas, ¿no? Llevarlas a la práctica, llevarlas a las aulas, ver de qué manera podemos interpretar estos lineamientos y ejecutarlos en función de las necesidades de nuestros alumnos. Sabemos que en nuestra comunidad tenemos una diversidad enorme de alumnado, tenemos alumnos que pueden llegar con diferentes condiciones, entonces de ellos va a depender estos ajustes racionales, ¿no? Estos ajustes necesarios en función de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es oportunidad ahora sí de nuestros profesores de expresarnos sus comentarios, sus ideas, sus inquietudes para colaborar en esta construcción de nuestro espacio, de nuestro webinar. La maestra Claudia ya nos compartió por medio del chat su dato de contacto para que si ustedes tienen algún comentario, si quieren ahondar más en el tema o tienen necesidad de compartir algo con ella, pues con todo gusto ella podrá apoyarnos en ese sentido. Su correo es claudia@degaco.unam.mx. Ya lo tienen ustedes por medio del chat. Ojalá que puedan tenerlo presente para cuando ustedes requieran apoyarse en ella. Muchísimas gracias, por supuesto, por esta disposición de la maestra Claudia. Y bueno, también tenemos un comentario que nos dice, ¿cómo podría identificar en mis alumnos que tienen alguna discapacidad o sus estilos de aprendizaje? Sí, sí, gracias, maestra Rocío. En los estilos de aprendizaje, ustedes pueden encontrar incluso en la web algunos cuestionarios, test, que son así, test para identificar estilos de aprendizaje. Y ahí pueden arrojar, es algo que incluso a los estudiantes les gusta. ¿Por qué? Porque a veces tiene que ver con las palabras que uno utiliza, las actividades que a uno les gusta hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona visual tenderá mucho a aprender por medio de videos. Le gusta, son por ejemplo, no sé, cuando tienes alguna indicación para llegar a algún lugar, sí, pero dime qué hay, ¿no? Ah, pues hay un Oxxo, en la esquina hay un semáforo, te doblas a la derecha, hay una tiendita, o sea, mi mente justo lo que va guardando son como estas imágenes visuales y esto da indicios de que la persona es visual. Podemos tener estudiantes, por ejemplo, que al contrario pueden estar todo el tiempo o escribiendo o escuchando y que cuando yo les pregunto, pues él contesta. Esa persona podría ser que tiene un estilo más auditivo, por ejemplo, que no necesita estar todo el tiempo viendo al profesor o estar tomando la foto para el diagrama, qué sé yo, ¿no? Y bueno, así pueden encontrar como algunos indicios, como les decía en la web. Para la identificación de estudiantes con discapacidad, miren, hay instrumentos que se aplican
a la pregunta de ¿tienes discapacidad, sí o no? La verdad es que hay ocasiones en que eso es un poco confuso. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que por usar lentes tienen una discapacidad y no necesariamente. ¿Cuándo sí es una discapacidad? Cuando la persona tiene una limitación y esa limitación, aunque tenga un dispositivo, por ejemplo, como los lentes, no se cubre. Es decir, hay un set que nosotros aplicamos aquí en la UNAM y bueno, lo estamos extendiendo a las facultades, pero es un set que dice, por ejemplo, ¿tiene usted alguna limitación para ver aún utilizando lentes? Como les decía, esto es parte del set de Washington, del grupo de Washington. ¿Tiene usted alguna limitación para oír, incluso utilizando dispositivos? Y se compone de 6, el corto, ¿no? ¿Tiene usted alguna limitación para comunicarse o para escuchar o para concentrarse? Y fíjense que ha sido muy interesante porque en los últimos que se han aplicado ha repuntado mucho la cuestión de concentración y sabemos que esto está asociado con la pandemia, ¿no? Entonces, cuando encontramos una persona que nos dice, sí, tengo una limitación para hablar, para comunicarme o para escuchar, y me dice, esto va en grados, algo de dificultad, mucha dificultad o no puedo escuchar en absoluto, ¿no? Sí vamos encontrando ahí algunas cosas. Por ejemplo, hemos identificado estudiantes que ponen, tengo alguna limitación para oír, pero no lo dicen a sus profesores. ¿Por qué? Porque no quieren sentirse relegados, porque les da pena. Incluso algunos estudiantes que no tienen alguna parte, ¿no?, de su oído y de su oreja, lo que hacen ellos o ellas se tapan, por ejemplo, con el cabello para que no se vea. Y claro, esto tiene que ver con esta parte de no mostrar, ¿no? O sea, la limitación vista como algo vergonzoso del sujeto, ¿no? Entonces, sí, maestra Rocío, con un gusto, si me escribe, le puedo mandar ahí este pequeño cuestionario que son 6 preguntas, 7 preguntas. Sí lo he aplicado yo en aula y sí me ha sorprendido que una que otra persona me arroja que tal vez tiene alguna dificultad, pero que podemos ir mediando. Es decir, tienes dificultad para concentrarse, ok, ¿qué haces en casa? ¿Cómo estudias? Tus hábitos. Entonces, eso nos ayuda también a generar comunicación y a brindar herramientas, ¿no? Que al final es muy bueno para todos, ¿no? E incluso hacer hasta una cuestión de reflexión en el aula, ¿no? Por ejemplo, si yo identifico algunas cuestiones en mi grupo, como recordar, concentrarse, qué sé yo, puedo incluso decir, a ver, sin ventanear a nadie, ¿no? Puedo decir, ok, ¿qué les parece si ahora vamos a investigar qué funciona para que yo estudie y pueda desarrollar mayor concentración? O sea, no todo lo tiene que hacer el profesor. Podemos involucrar, y más nuestros estudiantes que son jóvenes, algunos muy perceptivos, algunos con mucha creatividad, nos pueden ayudar a generar también estrategias, instrumentos, qué sé yo. Verá, maestra, que será una experiencia interesante. Muchísimas gracias, maestra Claudia, por estos comentarios. Algo que me gustaría complementar en este sentido de los estilos de aprendizaje es que no es que nuestros alumnos tengan solamente un estilo de aprendizaje, ¿no? Tendemos a caer a veces en ese error y creer que nuestros alumnos no pueden aprender de otras maneras, ¿no? Que tienen un único estilo de aprendizaje cuando no es así. Tal vez ese estilo es el que predomine, tal vez ellos sean predominantemente visuales, sin embargo, tienen también otros elementos, ¿no? Entonces, es importante que también dentro de nuestros materiales, de los recursos que nosotros empleemos en clase, pues hagamos uso de diferentes tipos de materiales, ¿no? Que tengamos videos, que tengamos recursos visuales, que tengamos también documentos, actividades dentro del aula que permitan complementar estos aprendizajes adquiridos por medio de esos recursos para que ahora sí logremos esa integración del conocimiento, ¿no? Que
involucremos todos los sentidos cuando nosotros estemos tratando de compartir un contenido con los alumnos, ¿no? Que no consideremos al alumno como un ente pasivo en el cual solamente pues depositemos información, sino que lo involucremos, que hagamos dinámicas, que hagamos que el alumno permanezca activo durante las sesiones en clase para que estos sentidos estén involucrados y podamos tener en ellos un aprendizaje significativo. También tenemos otro comentario que nos dice, ¿cómo podríamos diversificar los materiales que empleamos dentro del aula en función de las necesidades de nuestros alumnos? Sí, bueno, esta pregunta es interesante y es una pregunta retadora en el sentido de que nosotros, quienes tenemos muchos años en la docencia, pues también hemos crecido inmersos en un sistema educativo tradicional, donde hay como un solo estilo de enseñanza, como un uso de materiales, hacia una área, ¿no? Por ejemplo, hacemos presentaciones, como la que hace rato presenté, y ya, ¿no? Pero fíjense que presentar o diversificar un material nos puede llevar a generar materiales que puedan ser auditivos, visuales, que incluso fomenten la participación, que incidan en el interés del estudiante. Incluso el interés pues es necesario para que también captemos la atención del grupo, ¿no? Yo aquí le diría, maestra Rocío, que por ejemplo, los estudiantes, cuando hacen presentaciones y en últimos meses, tal vez años, no sé, y más ahorita con la pandemia, utilizan algunas aplicaciones, como por ejemplo Canvas o Genially. Y lo interesante de estas aplicaciones es que vienen estas aplicaciones ya con características para que uno les ponga audio, video, interacción. Por ejemplo, si yo tengo una presentación en Genially, puedo hacer esa presentación e incluirle el audio, o sea, con mi propia voz se graba, pero también puedo poner un hipervínculo en alguna palabra que me lleve a otra cosa. Por ejemplo, si yo hablo de el agua, ¿no? El agua, el cambio climático, etcétera, yo pongo cambio climático con un hipervínculo y el estudiante al darle clic, ese hipervínculo me va a llevar tal vez a un video YouTube donde me explique cambio climático o imágenes de cambio climático. O sea, puedo enriquecer ese material y hacerlo diverso. Yo, ¿qué les sugeriría aquí? Que sea con nuestros estudiantes que hagamos estos materiales. A veces por el tiempo, la agenda que nosotros tenemos está difícil, ¿verdad? Tener todo el tiempo, pero si tenemos ya los materiales, sí podemos decir, ok, vamos a hacer esta presentación utilizando los recursos del Genially, y a ver, ¿qué otra cosa podemos meter? Porque yo quiero que sea un recurso interactivo. Y junto con ellos ir construyendo. Ya que se hace la presentación, claro, con los créditos correspondientes, que quede como un pequeño repositorio en mi material, para que entonces no pueda yo estar haciendo cada semestre lo mismo, ¿no? Sino que lo tenga, tal vez este semestre hago de 3 temas, el siguiente semestre hago la misma actividad con otros 3 temas, y bueno, así lo voy haciendo de mis materiales. Y créanme que con los muchachos, bueno, hay aplicaciones que yo descubrí con ellos. Sin ellos, la verdad es que no lo hubiera logrado, ¿no? Y bueno, me adelanto justo a la siguiente pregunta que ya vi de nuestro Jesús, que dice que podría compartirnos algunas estrategias de integración. Bueno, no sé, profesor, si se refiere a integración en el sentido de integrar como al grupo para una mejor convivencia o a una persona con discapacidad. Pero bueno, yo creo que en este sentido, sí, en ambos cabe el cómo puedo aplicar, por ejemplo, alguna actividad donde hablemos de las diferencias, ¿no? Es decir, desde, por ejemplo, una imagen que me ejemplifique la diversidad, yo puedo decir, ok, qué ven, qué perciben, etcétera, etcétera. Y posterior a ello puedo
hablar de, bueno, ok, ¿dónde más veo la diversidad? Aquí en el aula, sí, ¿en qué veo la diversidad? Formas de vestir, formas de pensar, formas de hablar, etcétera. Y, o sea, pensaría que en esta diversidad hay alguna anormalidad y verá que los chavos pues, van a decir, pues no, o sea, ¿por qué tendría que ser anormal si traigo el pelo verde? O si yo mido 1,30 o 1,90, ¿no? Entonces yo creo que esto favorece y también a llegarnos de algunas cuestiones que ya están, aquí les diría, y lo voy a poner en el chat, la encuesta nacional de discriminación, que es la ENADIS, la última que se tiene es del 2017, pero ustedes si buscan las gráficas, está muy, visualmente es muy sencilla. Si ustedes buscan gráficas, van a encontrar ahí cuáles son los prejuicios que tiene la sociedad mexicana. Y yo lo he trabajado con los chavos y la verdad es que ha sido muy interesante porque uno de los prejuicios que viene en el ENADIS es a las personas les preguntan si, por ejemplo, los pobres son pobres porque, si los indígenas son pobres porque son indígenas. Y mucha gente dice que sí. O sea, es un porcentaje muy alto. Entonces, estas mismas preguntas que vienen en el NADIS, uno puede hacérselas al grupo como para empezar a hacer un ejercicio de reflexión y ya después contrastarlas con el NADIS. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿con quién no dejaría que se casara su hijo o su hija? Y mucha gente puso personas indígenas, persona pobre, persona con discapacidad, persona de otra religión, persona homosexual. O sea, ¿cómo se visibiliza a partir de una respuesta los grupos que son más discriminados en México? ¿Qué es interesante? Que si yo digo, discriminas, la gente va a decir, ay, no, ¿cómo crees? Pero cuando yo lo traduzco a una pregunta, caigo en que la persona le digo, oye, ¿y si tu hijo se casara con alguien del mismo sexo? Ay, no, ¿cómo crees? O sea, le quito la herencia. Eso es lo que vivimos de manera cotidiana. Entonces, yo trabajo con la ENADIS, escojo algunas preguntas y me gusta platicarlas con los estudiantes y a veces diremos, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con tu materia? Sí, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque después yo puedo llevarlo al campo. O sea, ¿por qué entonces hay mujeres que no estudian ciertas carreras? ¿Por qué entonces los hombres se cree que son solamente para hacer ciertos roles? Hay una pregunta que habla de los jóvenes que son, por ejemplo, inmaduros, irresponsables. Mucha gente cree eso. Entonces, eso, por supuesto, que nos ayuda a decir, a ver, ¿por qué crees que la gente cree eso? ¿O por qué crees que no debería creer la gente eso? Entonces, sí, creo que a veces 10 minutos tomar una clase para estos espacios es buenísimo. Y después vincularlos con algún contenido en la asignatura, ¿no? Entonces, me parece que como formadores es fundamental sí tocar estos temas porque estamos formando a los chicos para un campo profesional. Si ahorita traen un chip de inclusión, de apertura a la diversidad, imagínense que van a abonar a donde vayan a trabajar. Ya no van a entrar con tanto miedo, temor o con estas pensamientos que son barreras para la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, creo que ya, sería todo. Espero haberle contestado maestro Jesús. Muchísimas gracias, maestra Claudia, por estos comentarios. Efectivamente, tenemos algo muy importante en nuestra labor como docentes y es que estamos formando no solamente a alumnos en ingeniería o en una licenciatura, estamos formando seres humanos y estamos formándolos para el trabajo, pero también para la vida. Entonces, es muy importante que trabajemos también estas actividades de integración no solamente con personas de discapacidad, sino también entre compañeros, ¿no? El trabajo colaborativo deja mucho, es muy enriquecedor, del otro también se aprende, ¿no? Y como profesores también aprendemos mucho de nuestros alumnos, nuestro aprendizaje no está completo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo y pues más de ellos que están más cerca de las tecnologías, más cerca de las novedades y pues nos apoya mucho tener estos procesos de interacción, de integración, en los cuales pues aprendamos
en conjunto. Entonces vale la pena que nos demos esa pausa. Son unos minutitos breves, ¿no? Que necesitamos en las clases, pero que pueden ayudar en gran medida a nuestros alumnos por este tránsito, por su vida académica también, ¿no? El construir esas redes de apoyo que mencionábamos previamente en otras sesiones, pues les permite también saber que no están solos en esta vida académica y que se pueden apoyar en el otro para continuar, ¿no? Para superar esos obstáculos que se les puedan presentar, porque pueden ser diversos, pueden ser múltiples, ¿no? No solamente las personas con discapacidad tienen obstáculos en su vida académica, también el resto de nuestro alumnado. Entonces, es importante que construyamos estas redes de apoyo, ¿no? Nuestros alumnos necesitan ese apoyo porque pues esta vida universitaria es una novedad para ellos, ¿no? No saben cómo se desarrolla, no saben qué va a pasar, no saben pues cómo es la vida en la universidad, ¿no? La van conociendo sobre la marcha y posiblemente pues cometiendo errores o superando obstáculos, tal vez no de la mejor manera. Entonces, está en nosotros el construir estas redes de apoyo que les faciliten este tránsito por la vida universitaria y pues ojalá que tomemos en cuenta estas palabras de la maestra Claudia para mejorar nuestra práctica como docentes. No nos lleva mucho tiempo, podemos robar unos minutitos de nuestras clases para hacer estas dinámicas de integración, para reflexionar sobre estos temas y pues podemos hacer un cambio muy importante en nuestros alumnos, ¿no? Ojalá que estos temas pues nos lleven a la motivación para mejorar en este sentido. Y pues bueno, no nos queda más que hacer el cierre de esta sesión porque el tiempo ya se nos ha ido de una manera muy provechosa, pero pues quisiera reiterarle a la maestra Claudia mi agradecimiento por su participación en este evento. Gracias por su esfuerzo, por su trabajo previo a esta sesión y por su tiempo durante este evento. Ojalá que podamos seguir colaborando en eventos posteriores. Y pues quisiera también recordarle a los presentes que este webinar ha sido grabado y va a ser puesto a su disposición en nuestro canal de la división y también en el espacio del programa de formación docente de la página de CBI para que puedan consultarlo más adelante. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por construir este espacio en conjunto. Y pues nos vemos en el siguiente webinar a las 3 de la tarde, en el cual pues tendremos la participación de la licenciada Beatriz Ulloa con una presentación titulada Inclusión de estudiantes con discapacidad en educación superior. Ojalá que puedan estar acompañándonos. Y pues bueno, tenemos una cita en el siguiente evento. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonito día. Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias.